¿Cómo nos conocimos? Yo siempre decía que el destino verdadero, la persona asignada solamente para ti, no siempre puede esperar tras la esquina. Si así fueras, sin duda todo el mundo tendría su pareja y hubiera formado una relación con la persona indicada. Siempre he confiado que mi destino verdadero, la persona asignada para mí, no necesariamente tiene que vivir en la misma ciudad y tal vez ni siquiera en el mismo país. Lo único que tenía que hacer es ser consciente de mi presencia, tanto como yo de la suya. Hace exactamente 10.227 días, en otra esquina, en otra ciudad, en otro país e incluso en otro continente, una pareja de enamorados me dio el mejor regalo que podía obtener en la vida. Les estaré agradecido eternamente. Creo firmemente que el destino dirigió nuestras vidas una hacia la otra. Ahora empiezo a entender ya todas las situaciones buenas y malas en mi vida. Aquellas que me acercaban cada día más a lo que tengo ahora. Creo mucho en que nuestro destino está construido con 1.000.000 de hilos entrelazándose unos con otros. A veces estos hilos forman nudos. Estos nudos significan familia, amigos, el amor de la pareja. Hace 954 días nuestros hilos se reunieron, creando el nudo más fuerte que nunca había tenido mi hilo en su existencia. Estaré agradecido enteramente a Dios por este nudo. Lo amo por encima de todo, por sus ojos, por la bondad que puedes ver en ellos recién conocerlo. Lo amo por su tesoro y por lo que puedo aprender con él. Lo amo por enseñarme paciencia, aunque a veces me saca de mis casillas. Lo amo por el esfuerzo de cumplir no solo suyos, sino también mis sueños. Lo amo por los momentos, por esos momentos marcados con un signo de exclamación, de los que he soñado toda mi vida. Estaré eternamente
agradecido a Él por el cumplimiento de mis sueños. Le quiero por su facilidad de atraer a la gente hacia Él. Estoy agradecido por cada amigo que decidió compartir conmigo. Y estoy intentando ser por lo menos la mitad de buen amigo que es Él para ellos. Dentro de estos más de 2 años, conocí muchas caras nuevas, sin perder mis amistades propias. Todavía estoy asombrado de la cantidad de personas que son capaces de apoyar y disfrutar de nuestra revista. Estaré eternamente agradecido por la ayuda ofrecida y sus ánimos. Quando anch'io parlassi tutti i linguaggi degli uomini e degli angeli, se non ho carità, divengo un rame risonante ed un tintinnante cembalo. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. No hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No s'obté plaer de la injustícia, però la veritat ens ompli de goig. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. L'amor mai deixa de ser, però les profecies acabaran, i cessaran les llengües, i la ciència acabarà. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era un niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño y juzgaba como un niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Quiero que sepas que en unos pocos minutos voy a pedir que te cases conmigo. Pero primero tengo que hacer las cosas bien.
Sé perfectamente cuánto su hijo significa para ustedes. Siempre veo cuánto lo amen, sé que es su corazón. Solo quiero que sepan que yo le amo también y no tengo intenciones de alejarlo de ustedes. Quiero pasar el resto de mi vida con él. Juntos hemos construido una familia, un lugar más bonito y hemos tenido los momentos increíbles. Es mi corazón, mi amigo, mi todo. Y sobre todas las cosas es lo que más quiero. Quiero que sepan que le voy a proteger, le honraré y respetaré. Y trataré en la forma que se merece. Quizás sea anticuado y a lo mejor ni sea necesario, pero es importante para mí y también sé que es importante para él. Me encantaría tener su bendición y por eso les quiero preguntar: ¿podría tomar la mano de su hijo en matrimonio? Cristian, te agradezco mucho el querer a mi hijo. Sé que él se lo merece, él es un chico muy bueno. También te quiere. Me gusta que pertenezcas a mi familia. Yo acepto que te cases con mi bebé. Me siento feliz. Cristian, tú sabes que yo soy más duro, más reacio por mi costumbre. Todo esto tengo que decirlo porque es la verdad. Pero desde ya te digo que tú perteneces ya a nuestro grupo, a nuestra familia y a nuestro hogar aquí de Mari Sánchez, de Jorge Armando More y el mío. Todo lo que hemos visto en ti es positivo. Estamos contentos, ilusionados contigo. Encuentran nuestra aprobación para todo, Cristian. Muchas felicidades. Si tengo miedo, un montón. Todo el tiempo estoy repitiendo en mi cabeza lo que tengo que decir. Esto, sin embargo, es un tipo de miedo diferente. Tengo miedo de no ser lo suficiente bueno para él. Sí, siempre voy a estar ahí cuando me necesite. Sí, siempre voy a ser capaz de apoyar y animarle. Pero el miedo es un bloqueo de los sueños. El miedo es la pared que obstruye el camino a la felicidad. Pues al final he decidido eso. Okay, I'm not gonna be afraid.
Ven aquí, por favor. Venga, no me hagas destruir este vídeo. Te doy mi corazón. Siento por ti lo que nunca por nadie sentí. No me cabe en el cuerpo y lo voy a decir. Te doy mi corazón. Puedes hacer que lo negro se vuelva color. Cuando estás cerca me vuelves un hombre mejor. Puedo volar con tus besos y quiero con esto entregarte mi amor y lo que siento por dentro. Esa noche se vistió de sol, vi tus ojos de niña volverse canción. Te doy mi corazón. Siento por ti lo que nunca por nadie sentí. No me cabe en el cuerpo y lo voy a decir. Te doy mi corazón. ¿Ya estás? Qué rápido. No lo podría haber hecho en plan normal. Así que no vamos a montar aquí un flash mob con la canción de Bruno Mars de fondo. No habrá pancartas ni más. Será franco. Será desde el corazón. Y con la ayuda de Julia Roberts. Te garantizo que habrá épocas difíciles. Y te garantizo que en algún momento uno de los dos o los dos queremos dejarlo todo. Pero también te garantizo que si no te pido que seas mío, me arrepentiré durante el resto de mi vida. Porque sé, en lo más profundo de mi ser, que estás hecho para mí.
Buenas noches. That's good. Otro día hablamos de otra parte. Ay, Cristian. Guapo. Gracias, Lori. Ay, Están 20 días ayer con el club, ¿eh? ¿Me has escuchado? ¿A ver la niña? Sí. Yo quiero verla también. No lo sabía. No, pero se lo he dicho yo mismo. Si me has hecho llorar a mí. ¿Qué te he dicho? Vosotros no sabíais. Ahí que ¿Qué? sabía. No lo sabía. Ah, no, yo que digo, seguro que le pide que se case. No, no, yo estaba muy felicidad. Mira, ¿quién no lo sabe? Yo ahí poniéndole Ya el novio pelo que por tienes, el me pido ahora uno de novio. los carteles. Novio de estos. Al otro día tenemos una cena. Me enseñas el baile, ¿eh? He visto esto ahí, digo, nada que se están armados los borrachos. Lo que pasa es que ¿Cómo era? No, está bien, pero no te ríes. Vale, sin reír, porque lo veo que se ríe. No te rías. ¿Estás lista? Me lo olvidé. Vale, tú me dices. Ya puedes. Espera. Piense todos los misterios y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, Nada soy. ¿En serio? pensaba como un niño, jugaba como un niño y juzgaba. Ya he dicho cualquier cosa. Cuando anch'io tornassi del linguaggio te lo juro que con esta cara no puedo. Te vale así de serio, más o menos. Pero ahora tengo que beber ahora. Hostia, ahí se me ha cortado. Hablaba, pensaba y jugaba. Y yo soy más de números. Ok, sonríe o no sonríe o... Tranquilo, mono. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase, no sé, cuando yo era un niño, Espera, lo leo y luego lo vuelvo a repetir. Te vale así de serio, más o menos. Otra vez, ¿no? vale. Y si tuviese, y si es, Pues yo era niño. cuando yo era niño, pensaba como un niño. No, hablaba, pensaba, jugaba. ¿Ves? Me dijo, ¡ah, joder, qué nerviosa estoy! Cristian, porra. Vale, ahora pienso en algo muy triste, ¿vale? Vale. Pienso en la cara de... Y si tuviese toda la fe. Cuando yo era un niño, pensaba como un niño. Dios, ¿cómo tengo tan poca memoria, tío? Hablaba, pensaba, Es de puto pez, ¿eh? Vale, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Te vale así de serio, más o menos. Después de esto ya, Hollywood. ¡Ah, mierda, otra vez! ¡Ay! Pensaba como un niño, jugaba como un niño, hablaba como un niño. Otra vez. Hablaba, pensaba, jugaba. Y si tuviese toda la fe que trasladase todos los montes. ¿Lo he dicho bien? No, hablaba, pensaba. Te vale así de serio, más o menos. Es que la memoria que tengo para el culo. Ya. ¿Sí? ¿Estaba bien despacio? ¿Sí? Vale. Ah, ¿no? Hostia, sí. Actor no vas a ser. Te vale así de serio, más o menos. No creo que me vaya a decir que no. Eso espero, vamos.
Thank you.